Hola queridos amigos y querida familia, bienvenidos a este nuevo espacio que se llama Auténticos, una mesa para charlar. Charlar acerca de cómo ser auténticos o qué quiere decir la palabra auténticos. En esta temporada estamos hablando como iglesia mucho acerca de cómo manifestar a Cristo. Y justamente lo tenemos que hacer siendo auténticos. Y de eso vamos a hablar durante varios episodios. Y no estoy sola, sino que está conmigo nuestro pastor y amigo Hugo Núñez, así que le damos la bienvenida. Hola, Lucha, ¿cómo estás? Muy Dios te bien. bendiga. Qué bueno. De este espacio que vamos a charlar acerca de esto de ser auténticos. Y cuando yo decía la palabra auténticos, buscaba sinónimos y decía auténticos, original, real, y lo real. Y lo contrario a eso es algo parecido, algo trucho, una imitación. Claro, yo creo que lo auténtico siempre está referido a lo que se pretende expresar. Por ejemplo, no sé, compro una remera y remera, digo una marca, eh, Adidas, original, y tiene que ser una remera hecha, fabricada por esa empresa. Con la Y calidad. con la calidad que determina esa marca. Puedo conseguir otras que también digan el mismo nombre, pero que no sea auténtica. Entonces, lo auténtico está referido a su esencia, a su naturaleza, a su origen. De ahí también viene la palabra originalidad. Todo tiene que ver con el origen. Y cuando hablamos del ser humano desde una cosmovisión bíblica, escritural, cristiana, tenemos que ir al origen. El auténtico es el que fue hecho en el origen, ¿sí? Para ser justamente original, con la esencia y las características del que lo formó realmente, que nosotros entendemos que es Dios. Entonces, cuando hablamos de auténticos en este espacio que celebro que se está estableciendo y que queremos que sea una herramienta también para, no solo para nuestra comunidad, sino para todos aquellos que tengan alcance, que podamos visualizar entonces qué es un ser humano, un cristiano auténtico, a dónde tenemos que remontarnos y a partir del dónde empezar a analizar, qué analizar, para descubrir hoy si estoy viviendo lo auténtico. Y pienso yo qué fácil es parecerse. Porque así como también acceder a prendas, a vehículos, a lo que sea trucho, es más fácil acceder a eso. Pero quizás con el tiempo nos damos cuenta de que dura menos, de que no tiene la calidad, de que no tiene la misma función. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Podemos decir, soy, pero en realidad a la larga, como decimos nosotros, se muestra la hilacha y nos damos cuenta de que no éramos realmente. Simplemente estábamos pareciéndonos. Y vos sabés que, Lucha, que hoy hay un problema, porque hoy la sociedad de hoy busca mucho y da mucha importancia en el parecer, y no tanto en lo auténtico, en el aparentar, y no tanto en lo original. Y gusta más aparentar que inclusive ser original. Por eso hay muchas cosas que hoy han crecido y se han multiplicado en el uso de la sociedad. Inclusive en los medios de las redes informamos algo con una imagen, con una forma, pero que después cuando apagamos el celular no es lo que realmente estoy viviendo. Físicamente pretendemos tener una imagen y ahí aparece el uso múltiple, no estoy en contra, de la cirugía estética, pero todo para aparentar algo que me gustaría ser, pero que en lo original no soy. Entonces, ese es un agravante en la sociedad de hoy. Es como que lo importante es parecer, no tanto ser. Y esta pregunta de para hacerle y que podamos debatir juntos, ¿por qué es conveniente ser y no parecer? Porque sabemos que quizás para los ojos de la humanidad está bueno verse bien, parecer cristiano, es como genial, me tienen
a los cristianos como que no es cristiano, mejor inclusive es así, pasan los ambientes laborales. Una vez estaba trabajando en un lugar y me dice, recomendame una persona de tu iglesia, porque en general los cristianos son bien vistos. Ahora bien, ¿por qué es conveniente ser y preocuparnos más por eso? Mira, si tenemos dos objetos, vamos a un ejemplo práctico. Tenemos dos objetos, dos termos. Uh-huh. Uno original, de una determinada marca, resistente, conocida, buena, y otra que tiene el mismo nombre, pero que no es original. Muy parecido. ¿Por qué conviene? Porque este que es original va a resistir más, va a perdurar más. Y en la hora de la comprobación por las exigencias que el mismo uso lo va a determinar, él va a demostrarse mejor. Y el otro va a empezar a tener sus defectos, sus consecuencias propias que hacen a la pérdida de esa capacidad. ¿Pero por qué? Porque no responde a lo original, no puede. Cuando uno no es original, uno no puede permanecer siendo lo que pretende ser. Siempre tenemos que estar con una exigencia doble para parecerme a algo que no soy. Sin embargo, el que es original no tiene esa exigencia, él simplemente es. No tiene que cuidarse en las apariencias, en lo que es, en lo que dice, en la forma en que se comporta, sino que él manifiesta lo que es. El original es, el que no es original pretende ser. El que no es original tiene una carga mucho mayor de exigencia y tarde o temprano termina demostrando igual que no es original. El otro perdura en el tiempo. Por eso es conveniente ser original, en vez de aparentar. Y ahí manifestar lo que somos, claro, o lo que tenemos, o quién está en nosotros. Y la pregunta es esa. Justamente, como dije en el inicio, estamos a full, y se llama así este año, manifestando la vida en Cristo. Y qué ligero suena y qué ligero es el no esforzarnos, el simplemente dejar que Cristo crezca. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es ese algo? Claro, en primer lugar, tiene que haber una redefinición de lo que es la vida cristiana. Lastimosamente, yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde desde afuera a Dios se lo humaniza y desde adentro del cristianismo está viviendo un humanismo religioso. ¿Qué digo con esto? La gente desde afuera del ámbito cristiano humaniza a Dios. Dice Dios es un Dios bueno, entonces yo pienso que Dios va a actuar de esta manera, que Dios en esta situación va a reaccionar de esta forma, porque si Dios es amor, si Dios es bueno, yo pienso que... Y estoy tomando a Dios, al Eterno, y lo estoy bajando en conceptos, en premisas, en ideas que son mías y que yo pienso que así yo tendría que comportarme o que una buena persona tendría que comportarme. O sea, a Dios lo estoy humanizando. Ese es un problema. Pero el problema más serio para mí es el que estamos viviendo adentro, donde el cristianismo se ha reducido en un humanismo religioso. ¿Qué significa? El centro de la acción está en la persona y no en Cristo. Desde afuera humanizan a Dios, pero nosotros desde adentro, en vez de manifestar a ese Dios verdadero, estamos buscando manifestarlo nosotros. Manifestar carne pura. Sí, lo que yo puedo hacer, lo que yo debo. Y aparecen palabritas como tenés que hacerlo mejor, o respuestas que dicen estoy mejorando, estoy avanzando. El éxito se mide en tu esfuerzo, en tu nivel de capacidad para obrar, y aparece el nombre de un fulano que es exitoso en términos del reino, e inclusive hasta las congregaciones se han definido con el nombre del pastor, la iglesia del pastor fulano de tal. Cuando la iglesia es de Cristo, no la iglesia del pastor. Se ha colocado al hombre como centro. Por eso yo siempre digo que lo primero que tenemos que redefinir es: evangelio no es lo que yo hago para Dios, lo que yo hago para Dios. Ahí me estoy poniendo yo en el centro, no es.
es lo que Dios en Cristo hace en mí y después Él a través de mí. Entonces, saco el centro al ser humano, al creyente, al Hijo de Dios, y lo coloco en el centro al unigénito Hijo de Dios, al Cristo. Y es lo que Él hace en mí y lo que Él hace a través de mí. Yo creo que por ahí tenemos que empezar primero. Y cuando vamos a las Escrituras a tener una búsqueda de revelación, a partir de esta premisa, cambia toda nuestra forma inclusive de ver la Biblia. Inclusive de orar, cuando usted mencionaba que esto de humanizar a Dios, pasa muchísimo de que estamos en una situación quizás difícil y venimos y decimos, por ahí manifiesto esto, declaro esto, o simplemente con mi mente estoy creyendo que Dios va a hacer esto. Y digo que poniéndole un ejemplo de la vida cotidiana, nuestra carne nos lleva a eso, porque queremos todo a nuestra conveniencia. Claro. Por eso digo que es fácil es parecer, pero wow que conviene mucho vivir en el nuevo pacto. El fin de semana hablábamos de esto, de qué es vivir en el nuevo pacto, de que antes era un anuncio, hoy es una realidad. Y qué privilegio para nosotros poder acceder a eso. Una prédica que para mí fue un antes y un después en mi vida fue, creo que fue una de Navidad que se llamaba El regalo recibido. Te dan un regalo, no lo guardás, pero lo sacás, lo usás, lo mostrás y tenés con vos todos los días. Obviamente depende de qué es el regalo. Pero digo, wow que conviene disfrutar de ese regalo. Y wow que qué genial es el nuevo pacto. Y cuando hablamos de nuevo pacto, ¿de qué manera lo podría resumir para ir cerrando y hablaremos más en otros episodios? Por ahí, antes de mencionarte el nuevo pacto, lo que vos decías, ¿no? Cuando yo coloco a Cristo en el centro, vivo a Cristo y vivo la verdadera naturaleza del cristianismo. Cuando yo me coloco a mí o al ser humano que debe cumplir, me corro de la esencia y empiezo a vivir algo que se parece, pero que no es. Y eso va a tener una carga de exigencias, de obligaciones terribles. ¿Por qué? Porque cuando me muevo en el yo, por más buena intención que tenga, me tengo que mover con reglas. Me tengo que mover con lo que se puede, no toques, no mires, no digas. Y con un esfuerzo. Cuando dejo que Cristo se mueva en mí, no me muevo con reglas. Me muevo dejando que la vida de Cristo se exprese. Por eso, ser auténticos es ser libre. Ser auténtico es no estar bajo la presión de cuidarme lo que debo hacer, sino simplemente dejar que la vida fluya. ¿Y cuál es esa vida? La vida de Cristo. Y ahí está la diferencia, uniendo con la pregunta última que me hiciste, del nuevo pacto. El nuevo pacto, el pacto de Dios en Cristo, con Cristo, es un pacto que no se trata de reglas, se trata de vida. No es un pacto basado en lo que debo, en lo que uno debe hacer, sino es el pacto que se basa de Dios con su Hijo, en la vida del Hijo, que ya lo cumplió todo, que ya lo obedeció a Él en todo. La ley, dice, termina en Cristo, porque Él vino a cumplir toda la ley. Ahora, cuando Dios hace ese pacto en el Hijo, y me llama a mí, te llama a vos, le llama a las personas, es para que nos metamos ahí a disfrutar eso que ya está cumplido, que ya está hecho. Una obra terminada. ¿Y yo qué tengo que hacer? Y tengo que, a mi carne, cada día morir y permitir que la vida de Cristo se exprese. Entonces, ¿yo obedezco? Claro que obedezco. Pero tengo que reconocer que no es con mi capacidad. Y ahí aparece el concepto de obediencia conferida. ¿Qué es la obediencia conferida? Cuando alguien obedece y su obediencia se me la asigna. Cuando yo cada día, por la consagración que busco del Espíritu,
mi carne es dominada por el Espíritu Santo, salgo a vivir lo auténtico. ¿Y lo auténtico qué es? Cristo. Él se expresa. En definitiva, ¿quién obedece? Cristo. ¿Quién trae alegría al Padre? Cristo. Pero Cristo me dice, Hugo, yo te confiero esa obediencia. Y yo termino siendo receptor de la obediencia de Cristo que agrada al Padre. ¿Pero por qué? Porque me he rendido y mi carne, mi naturaleza, que me llevaría a lo trucho, que me llevaría a lo no auténtico, está siendo gobernada ahora. Y se expresa lo auténtico. En vos y en mí está la capacidad o ser lo auténtico o ser trucho. Depende de quién te gobierna. Auténticos, no se trata de parecer. Este espacio para hablar acerca de esto, de lo que estuvimos hablando hoy, acerca de cómo ser auténticos. Y la verdad que las expectativas están bastante altas. Hay mucho para hablar porque Cristo es todo. En Él está todo. Así que te esperamos en el próximo episodio para seguir hablando acerca de esto. Y además queremos habilitar la cajita de preguntas o los comentarios en YouTube también para que hagas preguntas acerca de esto. Como dijo el pastor, es una herramienta para ayudarte a vos en tu día a día, en tu cristianismo, acerca de cómo realmente ser auténtico, acerca de cómo realmente tener una vida en Cristo. Te damos gracias, pastor, y Por favor. estaremos en un nuevo episodio muy pronto. Eso, nos vemos. Gracias.